Hola, hola a todos, bienvenidos a esta nuevo capítulo de Evidencia Sud. En el día de hoy trataremos sobre la funesta Orden número 44, la masacre que la historia no puede olvidar. Advertencia importante. Este episodio aborda hechos históricos de violencia extrema, masacres y persecuciones religiosas contra los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días durante su establecimiento. Los detalles que se presentarán, basados en testimonios y registros de la época, son crudos y pueden herir la sensibilidad de algunos. Se recomienda la discreción del oyente, especialmente de aquellos con el espíritu sensible o de niños. Bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio que desentierra las verdades históricas de los santos de los últimos días. Hoy confrontamos la mancha más oscura en la historia de Missouri, la funesta orden número 44. Una orden ejecutiva que no solo pedía la expulsión, sino el exterminio de un grupo religioso. Para entender la magnitud del terror, debemos comprender la tensión que lo precedió. Los colonos originales de Missouri veían a los santos de los últimos días como una amenaza existencial. Eran considerados fanáticos en un plano religioso, en lo económico. Su principio de consagración de bienes era visto como un peligro socialista a la propiedad privada. Y en lo político, su tendencia a votar en bloque les daba un poder local que fue temido y odiado. El clímax de esta furia estalló el 27 de octubre de 1838. El gobernador Lindbergh W. Vox firmó la Orden Ejecutiva número 44. Esta no fue una simple medida para restaurar la paz, fue un mandato de limpieza étnica con justificación legal. El texto, sin rodeos, declaraba que los mormones deben ser tratados como enemigos y deben ser exterminados o expulsados del Estado. Lo que la historia oficial a menudo minimiza es la aplicación inmediata y literal de esta palabra. Solo 2 días después de firmada la orden, el 30 de octubre de 1838, ocurrió la masacre de Huntsville. Este no fue un enfrentamiento, fue una ejecución a sangre fría. Cerca de 250 personas, en su inmensa mayoría familias, mujeres, niños y ancianos, se habían refugiado cerca de un aserradero y una herrería. Una fuerza de más de 200 milicianos de Missouri, con la licencia de matar que les daba la Orden 44, atacó el asentamiento sin previo aviso. Aquí se encuentra el detalle, intentando que sea más difícil de procesar. Testimonios de la época relatan cómo, una vez que la defensa inicial fue neutralizada, los milicianos se acercaron al refugio, que era la herrería, y dispararon a quemarropa a quienes se escondían. La crueldad no terminó con el cese al fuego. El caso del niño Sardius Smith, de tan solo 10 años, es la prueba de la intención de aniquilación. Sardius se había escondido dentro de la chimenea de la herrería. Un miliciano llamado William Reynolds lo sacó y al verlo comentó fríamente: "El piojo de la cuna crece hasta convertirse en piojo", y procedió a volarle la cabeza
con su arma quemarropa. Otro joven, Alma Smith, de 9 años, vio cómo a su padre, William Smith, lo fusilaban y él mismo recibió un impacto de bala que le destrozó la cadera. En total, murieron 17 personas. Se afirma que la masacre solo se detuvo porque los atacantes estaban exhaustos de tanto disparar. Dejaron los cuerpos mutilados y abandonaron la escena. Además de esto, se registraron otros actos atroces e inhumanos contra mujeres, ancianos y niños. Tras esta masacre y la rendición forzada de los líderes en Far West, comenzó la segunda fase del exterminio, la expulsión forzada en el invierno de 1838 a 1839. Miles de santos fueron obligados a abandonar sus hogares, sus tierras y sus pertenencias bajo la amenaza de muerte inmediata. Los líderes fueron obligados por el general Clark a firmar una escritura para transferir todas sus propiedades al Estado para pagar los costos de la guerra que se había desatado contra ellos. Un robo legalizado. Familias enteras fueron despojadas de sus bienes, forzadas a cruzar el estado a pie en el pico del invierno. El frío, la escasez de alimentos y las enfermedades causaron tantas muertes como las balas. La ruta se llenó de tumbas improvisadas de bebés y ancianos que no soportaron las condiciones. Las promesas de exterminio se cumplió, no solo a través de la violencia directa, sino a través de la exposición, el hambre y el despojo total. La orden número 44 fue terror con sello oficial, que resultó ser un genocidio religioso y el desarraigo de un pueblo. Pero la orden de exterminio no solo apuntó a la comunidad, también buscó decapitar a la iglesia, capturando a sus líderes para exterminar cualquier esperanza de resistencia. El profeta José Smith, junto con su hermano Hiram, Sidney Rigdon y otros, fue capturado bajo condiciones de traición y llevado a juicio. No hubo un proceso justo. La amenaza de un pelotón de fusilamiento era una posibilidad real y constante. Finalmente, fueron encarcelados. La peor parte de este cautiverio no fue una prisión cualquiera, sino la cárcel de Liberty. Este lugar no era una celda, sino una mazmorra fría y húmeda. La cárcel es tristemente célebre por su diseño, una estructura de piedra que en invierno era helada y en verano sofocante, con un techo tan bajo que los hombres apenas podían ponerse de pie. Los líderes no estaban allí para ser reformados, sino para ser atormentados y humillados. Testimonios detallan que la comida que recibían era apenas comestible, a menudo con veneno o suciedad. El apóstol Parley P. Pratt describió las horribles condiciones sanitarias y la depravación de sus guardianes, quienes se jactaban en su presencia de la violación y tortura que infligían a las mujeres de los santos que estaban siendo expulsadas del Estado. Este fue un tormento psicológico y espiritual dirigido a quebrar el espíritu de los hombres encarcelados. Mientras los líderes languidecían en la cuna de piedra, la comunidad enfrentaba su peor hora, el gran éxodo de Missouri. Con la orden número 44 aún en vigor, la expulsión no era
opcional, era forzosa e inmediata. Unos 10.000 santos tuvieron que huir. Piensen en el horror. 10.000 personas, la mayoría ancianos, mujeres y niños, forzados a salir en pleno invierno, sin medios de transportes adecuados ni provisiones. La escena en las orillas del río Missouri y el Mississippi era de desolación total, que llenarían de horror a quienes la veían. Testimonios registran que las mujeres y los niños iban descalzos. Sus pies se congelaban y sangraban sobre el hielo y la nieve. La escasez era tal que muchos padres tuvieron que ver cómo sus hijos se debilitaban y morían de hambre y frío. La palabra éxodo en este contexto es un eufemismo para una marcha de la muerte motivada por el odio religioso. A pesar de que el gobernador Boggs exigió que se pagaran los costos de la guerra mediante la confiscación de tierras, la caridad y la organización de los que aún eran libres mantuvieron viva la comunidad. Se forzó un comité para la remoción que trabajó incansablemente usando el poco crédito que les quedaba para conseguir barcazas y carretas. El acto final de la expulsión fue el cruce del vasto río Mississippi hacia Illinois. Para muchas familias, cruzar el río helado en condiciones tan precarias, sabiendo que estaban dejando atrás todo lo que habían construido, y para algunos las tumbas de sus seres queridos, fue un momento de quiebra emocional absoluta. Llegaron a Illinois, un estado que les ofreció un respiro de humanidad, pero llegaron como indigentes, despojados, traumatizados y con el recuerdo latente de que una orden ejecutiva había intentado borrarlos de la faz de la tierra. La Orden 44 no solo los desterró, intentó destruir la vida, la fe y la memoria de un pueblo. En nuestro próximo y último episodio de la funesta Orden número 44, exploraremos la resiliencia inquebrantable, cómo desde la miseria absoluta se levantó una nueva ciudad y cómo las revelaciones recibidas en la cárcel de Liberty se convirtieron en un faro de esperanza en la más profunda oscuridad. Luego de este recorrido lleno de violencia y de la masacre, la ignominia de la prisión de Liberty y la miseria de la marcha del hielo, hoy nos podríamos preguntar, ¿cómo se recupera un pueblo de esto y después de que su gobierno ha intentado su exterminio? ¿Cómo? Mientras los santos de los últimos días llegaban al lado de Illinois del río Mississippi, recibían una inesperada bienvenida de la población de Quincy, quienes se solidarizaron ante el estado de indigencia y trauma en el que se encontraban. Pero su destino no podía ser la caridad permanente. El mismo invierno en el que los miles de santos sufrían el éxodo, su profeta José Smith estaba en la cárcel de Liberty, experimentando un cautiverio que él descubrió como una prisión de la desgracia y del mal. En ese pozo de oscuridad y sufrimiento, el dolor se convirtió en revelación. El profeta
Sintiendo la opresión física y espiritual de su pueblo, clamó a Dios preguntando: ¿hasta cuándo? La respuesta divina tardó en llegar. Ahora, registrada en Doctrina y Convenios, es uno de los pasajes más profundos y difíciles de la fe. En esencia, no les prometió el cese inmediato del sufrimiento, sino que les recordó que el dolor era parte del camino y que la persecución sería para su bien. Esta revelación no endulzó el sufrimiento, le dio un propósito y lo enmarcó en un contexto eterno, transformando el horror de la prisión en una universidad del dolor espiritual. Esta fue la base para la supervivencia psicológica de los desterrados. Finalmente, José Smith y sus compañeros lograron escapar de la cárcel de Liberty en abril de 1839 bajo circunstancias que algunos historiadores describen como negligencia intencional de guardias ya hartos de la situación o de la injusticia. Al reunirse con su pueblo, el profeta no encontró un espíritu roto, sino un grupo que, aunque traumatizado, estaban desesperados por reconstruir. La resiliencia inquebrantable se hizo tangible. En lugar de disolverse, los desterrados se asentaron en un pantano en la orilla del Mississippi. Trabajaron arduamente, drenando la tierra y luchando contra la malaria para fundar la ciudad de Nauvoo. La nueva ciudad se convertiría en un breve pero espectacular centro de fe, cultura y poder político. La orden de exterminio número 44, aunque fracasó en aniquilar a la iglesia, dejó un legado imborrable, trauma generacional. Estableció un patrón de persecución que definió la identidad de los santos de los últimos días durante décadas, reforzando una mentalidad de nosotros contra el mundo. Unidad política. La necesidad de sobrevivir forzó a los santos a convertirse en un bloque político aún más unido, lo que irónicamente generaría nuevos conflictos en Illinois. Lección de derechos civiles. La orden y su revocación formal en 1976, un total de 138 para que la orden fuera totalmente rescindida, son un recordatorio constante de la fragilidad de las libertades religiosas y de la facilidad con que el poder estatal puede ser usado para la limpieza de un grupo minoritario. La funesta orden número 44 es un capítulo de la historia que nunca debe suavizarse. Es el recordatorio de la maldad que el fanatismo político y religioso pueden engendrar, pero, pero también el milagro de la fe y la resistencia que permitieron a un pueblo despojado y herido levantarse del hielo y la miseria para intentar construir una Sion. Al cerrar este capítulo de nuestra historia, las crónicas de la Orden 44 y la masacre de Huntsville nos dejan algo más que un nudo en la garganta. Nos dejan una responsabilidad. A menudo, al estudiar la historia, cometemos el error de ver estos eventos como fotografías en sepia, distantes, mudas y ajenas. Pero el dolor de Sardius Smith, el frío en los pies descalzos de las madres sobre el hielo,
y la angustia de un profeta en una mazmorra fueron tan reales como el aire que respiramos. Es aquí donde la historia se encuentra con lo sagrado. A menudo leemos la sección 121 y 122 de Doctrina y Convenios como palabras hermosas, pero hoy entendemos que nacieron de la desesperación absoluta. Cuando José Smith clamó desde la oscuridad de Liberty: «Oh Dios, ¿en dónde estás?». No era una pregunta teológica. Era el grito desgarrador de un hombre que sabía que su pueblo estaba siendo exterminado mientras él estaba encadenado y los cielos parecían cerrados. Esa revelación, aunque para algunos pareció tardar, no solo trajo alivio a José y a sus compañeros en esa fría celda, sino que se convirtió en el faro de un pueblo entero. Entender este contexto transforma nuestra lectura. La respuesta de Dios no fue evitarles el dolor, sino darles un propósito eterno. Cuando el Señor le dijo: «Hijo mío, paz a tu alma», ese consuelo fue el bálsamo que permitió a 10,000 desterrados levantarse del lodo y el frío para seguir caminando. ¿Por qué recordar algo tan doloroso? No lo hacemos para alimentar rencores, sino para cultivar la gratitud. Hoy, la mayoría de nosotros disfrutamos de una libertad de conciencia que aquellos santos solo pudieron soñar entre oraciones y sollozos. Vivimos en una época donde nuestra fe no nos cuesta la vida. Que el sacrificio de ellos sea la medida de nuestro agradecimiento. Pero también este relato es un llamado a la emulación. La resiliencia de los santos de 1838 nos enseña que el espíritu humano, sostenido por lo divino, es inquebrantable. Ellos no solo sobrevivieron, construyeron, transformaron un pantano en Nauvoo y una mazmorra en una universidad del espíritu. Que al apagar este episodio, miremos nuestras propias dificultades con una perspectiva nueva, que apreciemos la historia que muchas veces desconocemos y que nos aseguremos de que su fe nunca quede sepultada por el olvido. Porque si ellos pudieron encontrar esperanza en medio de una orden de exterminio, nosotros podemos encontrarla en cualquier oscuridad que enfrentemos. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la historia. Hasta el próximo episodio. Ahora les invitamos a escuchar la siguiente melodía titulada La Orden número 44. Missouri en el 38, tierra de esclavitud. El odio político cegó la multitud. El 27 de octubre el frío se hizo ley. Vox firmó un decreto, el más cruel que se ve. Declaro sin temores con pluma de metal que se les extermine o se les expulse del lugar.
un papel con permiso de arrancarles la vida. Dejo a 10.000 almas al filo de la herida. La Orden 44, el sello de la muerte, no fue simple destierro, fue la más dura suerte. Abrió puertas al crimen, legalizó el horror, dándole a los fusiles el papel de opresor. Bajo el sol de la ley se hizo legal el crimen, quebrado fue un pueblo, pero el alma no se rinde. En Auschwitz la furia se hizo palpable y cruel. No fue lucha, fue ejecución debajo del laurel. Disparos sin piedad contra niños indefensos. Sardiu, solo 10 años, bajo el fuego intenso. Un miliciano frío, allí su cráneo voló. El horror no se cuenta, solo se sufrió. Luego la cárcel de Liberty, mazmorra de piedra. El profeta encadenado mientras su pueblo se quiebra. La Orden 44, el sello de la muerte, no fue simple destierro, fue la más dura suerte. Abrió puertas al crimen, legalizó el horror, dándole a los fusiles el papel de opresor. Bajo el sol de la ley se hizo legal el crimen, quebrado fue un pueblo, pero el alma no se rinde. Caminando en el hielo, el Mississippi cruel, dejando atrás la tumba, el recuerdo y la hiel. El fuego no consumió, el hielo no los borró. La fe que fue golpeada, un nuevo faro encendió. La Orden 44 quiso borrar sus nombres, pero el amor de Dios no.